Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, en la materia de los recursos, digamos, los recursos de apelación, también está la jurisdicción administrativa. Sí, porque en la jurisdicción inmobiliaria sí, hay recursos de sí, carácter administrativo que no existen en la jurisdicción civil. Perfecto. Porque usted tiene allí el complemento tripartito de la reconsideración, del recurso jerárquico y del recurso jurisdiccional. Pero ya estos recursos se interponen contra decisiones de carácter gracioso o administrativo. Es decir, y para poner un ejemplo a la teleaudiencia, porque a veces uno lo dice y quizás se requiere de algún ejemplo. La jurisdicción graciosa tiene facultad de emitir sentencias sin que las partes estén presentes. ¿La sentencia administrativa? No, porque son administrativas. Administrativa. Y perfecto. Cuando usted le solicita a un tribunal de tierra alguna corrección, para poner un ejemplo, de algún error material, puede ser. Sí. Ellos están en el deber de hacerlo. Si ocurrió, naturalmente. Y si, igual que si el registrador de título visualiza que hay algún error y le solicita también a la parte, al usuario, que lo corrija, lo puede hacer. Sí. Igual que en la Dirección Regional de Mensura. Igual. Correcto. Y tienen la facultad de corregirlo. Pero si por alguna razón existe alguna observación, entonces le van a dar un plazo para que corrija. Y podrá también solicitar la reconsideración. Bien. Y eso es un recurso de carácter administrativo. También puede hacer el recurso jerárquico en caso de que le rechacen la reconsideración. Sí. Pero como no hay una obligatoriedad de que uno deba ser escalonado frente al otro, si le rechazaron el recurso de reconsideración, usted puede irse al jurisdiccional. Y el jurisdiccional, aunque la palabra a veces confunde, puede decir, bueno, pero recurso jurisdiccional. Y eso no vendrá una sentencia con carácter jurisdiccional, no. La sentencia será administrativa. Sí. Porque aunque el Tribunal Superior de Tierra, en el caso de que sea esa la situación, que conozca el recurso de carácter jurisdiccional, se va a celebrar un juicio. ¿Es preparatoria esa sentencia? No, es administrativa. Perfecto. Es administrativa, sí. Porque ya decir preparatoria y decir como interlocutorio es como prejuzgar la situación, sí. Porque ya esas sentencias que usted habla, son sentencias ya para la intrusión de un proceso correcto. De carácter jurisdiccional. Sí, sino sí. que esto es una decisión administrativa, puramente administrativa, que convocan a una sala de audiencia, en cámara, si se quiere, de consejo. Para resolver un trámite. Para decidir sí, sobre, sí, mire, sí. Esta parte alega esto, usted alega aquello, esta parte entiende que las pruebas que cuenta para sostener ese recurso administrativo, jurisdiccional, y usted tiene esto, entonces ellos decidirán realmente alguna terna, porque ya el Tribunal Superior de Tierra ya no tiene sala. Antes tenía sala, pero ya no tiene sala, lo que tiene es un presidente y 5 jueces. Entonces, es distinto a la jurisdicción civil, que no existe eso de recursos administrativos. Sí, pero veo que tanto en la jurisdicción inmobiliaria como en la civil están los llamados recursos recursos de revisión. Hay una revisión por causa de fraude en la jurisdicción inmobiliaria y hay una revisión civil previo al recurso de revisión. La palabra revisión sí. Está siendo usada para muchos recursos. Sí. Usted puede tener revisión civil, pero no en la jurisdicción inmobiliaria. Sí. Lo va a tener en la jurisdicción civil. Perfecto. Usted puede tener revisión por cuestión de amparo, por una acción de amparo. Sí, una revisión, sí. Pero eso usted puede verlo en lo civil. Y hay quienes dicen que en lo de lo inmobiliario. Pero eso de revisión por causa de fraude, eso es solamente exclusivo del Tribunal Superior de Tierra, conforme al artículo 88, párrafo 86, 87, 88. Es una revisión también, pero por causa de fraude, para atacar el saneamiento y también la sentencia del saneamiento. Pero también existe una revisión por causa de error material y para corregir los errores. Errores en los actos. Pero también existe una revisión contra las sentencias de carácter jurisdiccional, solamente que son esas decisiones
que emite la Suprema, por ejemplo, para que se pueda entonces, por la vía del control difuso, como establece el 188 de la Constitución, y así se ataca esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia en una especie de revisión contra las decisiones con carácter jurisdiccional, es decir, sentencia firme. Pero también existe revisión civil en la misma Suprema. La revisión también. Sí. Y también en los tribunales de primera instancia. Ordinarios. Sí, ordinario. Existe, no así en la jurisdicción inmobiliaria, pero en los ordinarios existe la revisión civil, porque ¿qué es una revisión civil? Es simplemente corregir una decisión que se ha dictado con rango jurisdiccional y probablemente el tribunal falló extra, ultra y extra petita. Entonces es como una especie como de autoapoderarse para corregir situaciones que fueron más allá de lo pedido. ¿Puede provocar la corrección o revocación de la sentencia? No necesariamente. No. Okay. Porque revisar es simplemente enmendar. Perfecto. Ahora, lo que sucede es que cuando se dictan esas sentencias, mayormente la gente se va a la apelación. El recurso de apelación puede ser más eficiente, porque si hubo una motivación errónea, a usted le convendría más apelar y plantear todas esas situaciones, esos medios de defensa en apelación para que pueda venir ya o una revocación o una modificación de esa decisión. Bien, volviendo a la jurisdicción inmobiliaria, porque es un tema bien interesante, el recurso de revisión por causa de fraude. ¿Cuáles son las motivaciones que tiene el accionante para interponer este recurso? El de fraude. De recurso de revisión. Bueno, hay muchos, porque hay que entender que si tenemos a una adjudicación como fruto de un proceso de saneamiento, y como el proceso de saneamiento es de orden público, y hay algún medio fraudulento porque quien se adjudicó los derechos no era el verdadero dueño, porque no reunía los elementos para ser el poseedor conforme a las disposiciones de los artículos 22, 28, 22, 29 del Código Civil. Usted no tenía una posesión, digamos, notoria, pública, ¿verdad? Pacífica, ininterrumpida, de buena fe, a título de propietario. Entonces, que venga usted a adjudicarse esos derechos es un poco cuestionable. Bueno, puede darse también que si ya el dueño que se adjudicó eso, ya tiene su certificado de título, y dentro del año de haberse emitido el certificado de título, aparece otra persona que hace una especie de recurso de revisión por causa de fraude, porque hay un solapamiento, puede ser total o parcial, porque hubo quizá dos saneamientos que se entrecruzaron en alguna parte del levantamiento y quizá no se notó y fueron aprobados, para poner un ejemplo, y tienen certificado de título los dos. Pero como hay un solapamiento parcial, para no decir total, entonces, si se interpone la revisión por causa de fraude, que tendrá como tendencia no la nulidad de la sentencia, porque no es conveniente, sino la nulidad del saneamiento que se hizo posterior, porque ya existía, y como hay una máxima que establece que saneamiento sobre saneamiento es nulo, pues evidentemente lo que usted tiene que atacar es el saneamiento y no así la sentencia, porque no tiene ninguna utilidad atacar una sentencia que aprobó, que dio adjudicación a un saneamiento solapado. Exacto. Sino lo que se va a atacar es ese saneamiento para que prevalezca el anterior, si en el caso hipotético es total la superposición o solapamiento. Sí. Y yo creo que sería fenomenal. Bueno, hay otro tema bien interesante, el tiempo no nos va a dar, pero será bueno mencionarlo a grosso modo, porque el recurso de casación es otro mundo, y entonces las motivaciones para la interposición de recursos son diferentes. También es otro medio de impugnación. Sí, pero con motivaciones diferentes. Pero como es un recurso extraordinario y envuelve limitaciones para su ejercicio, limitaciones que pueden ser económicas, porque usted sabe que están los 50 salarios. Sí. También limitaciones. Con la nueva ley. Con la nueva ley 2-23. Y no solamente limitaciones económicas, también limitaciones en cuanto al tipo de sentencia a recurrir. Así porque una sentencia, por ejemplo, preparatoria, una sentencia interlocutoria, un auto que dicte un tribunal no es susceptible de ser recurrido en casación.
Pero también esas sentencias que envuelven liquidación de daños y perjuicios por Estado, tampoco. Condenación astreinte. No, es que no. Entonces, más que hay un interés casacional ahora que está sometido a fallo con relación a criterios precedentes. O sea, es una situación que envuelve mucho tiempo. Novedades diferentes. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.